tal, hermano? Muy buenos días. Vamos a compartir en esta mañana nuestro diario de oración. Amén. Hoy es miércoles 8 de junio. Hoy hay una palabra de Dios para nuestras vidas. Así que el título en esta mañana nos habla de lo que es eterno. Amén. Lo que es eterno. En nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Isaías, el capítulo 40, el versículo 27 al 31. Amén. Vamos a ver solamente el versículo 31 del capítulo 40 de Isaías. La palabra de Dios en esta mañana nos habla de que, pero los que esperan a Jehová o en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Entonces, esa es nuestra lectura bíblica esta mañana, en el cual nos habla de que solamente aquellos y aquellas que esperan en Dios, en Jehová, en el pacto, en la palabra, vamos a tener nuevas fuerzas. Amén. Humanamente nos cansamos, humanamente nos fatigamos, humanamente nos desanimamos, humanamente caemos en incredulidad, pero hoy Dios nos quiere hablar a través de esta palabra. Amén. De esta mensaje, de este diario de oración, donde tenemos que ver lo que es eterno. En la introducción de esta mañana nos habla de que la palabra de Dios permanece para siempre. Eso tenemos que tenerlo seguro siempre. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice Dios. Por eso, lo más importante para Dios es que transmitamos su palabra y que hagamos permanecer su palabra para siempre. Eso es nuestra labor, hermanos. Evangelistas, pastores, líderes, obreros del campo, remanentes. Todo cambia, los tiempos cambian, podemos cambiar nosotros, pero la palabra es eterna, la palabra permanece para siempre. Por eso es importante en esta mañana entender eso, de que Dios nos ha llamado para que podamos transmitir su palabra y que hagamos que la palabra de Dios permanezca para siempre en nuestros corazones en primer lugar y también poder transmitirlo a nuestros remanentes. Entonces, de la misma manera, es importante que entendamos que dar el culto es lo más importante entre todos los actos humanos. Es decir, es importante aferrarnos a la palabra correcta o concreta. Entonces nosotros como en esta mañana como seminarista, como evangelista, como remanentes tenemos que entender la importancia de que tenemos que dar el culto a Dios. Y eso es lo más importante para nosotros. Es ahí donde Dios nos da la palabra para la semana, es ahí donde Dios nos da la fortaleza espiritual para recibir respuestas en la semana. Amén. Entonces, ese es el acto más importante que todo ser humano debe tener y tiene. ¿Qué es lo primero, lo más importante que tuvo Adán en el huerto de Edén? Tuvo comunión con Dios, tuvo culto, tuvo una relación con Dios, y no había nada que impidiera esa relación de Dios con el hombre. Entonces, lo mismo pasa con nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos ese privilegio de darle culto a Dios. ¿Amén? Por eso tenemos que aferrarnos a la palabra concreta. Por eso, entonces, ¿qué tenemos que hacer con el trabajo y el ministerio que Dios nos ha encargado? ¿Qué tenemos que hacer en esta mañana? Dios nos ha entregado un trabajo, nos ha dado un ministerio, nos ha encargado este tiempo para poder estar delante de Él, compartir la palabra, llevar la palabra al campo, sanar a las personas, testificar de Cristo a las naciones. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Para ello, tiene que descender la bendición del Dios Trino, que nos permite que con su poder del trono celestial, trascendiendo el tiempo y el espacio, junto con la bendición que resplandece la luz a las 237 naciones. ¿Qué tenemos que hacer? Primero recibir y entender que solamente con la bendición de Dios, el Dios Trino, Él nos permite realmente establecer su palabra, su reino, a través del poder que Él nos da. Y ese poder solamente lo podemos obtener cuando entendemos el trono celestial, cuando recibimos ese respaldo de Dios, que trasciende todo tiempo, todo espacio. ¿Para qué? Para poder realmente resplandecer
ser esa luz. La Biblia nos habla de que somos esa luz que alumbra este mundo en tinieblas. Somos la sal de esta tierra. Amén. Entonces, también tiene que descender la bendición de Génesis 1:27, ¿no? Nuestra identidad. Génesis 2:7, el aliento de vida. Y la bendición también del huerto del Edén de Génesis 2, del 1 al 18. Entonces, podemos recibir las respuestas sin precedentes, que nunca se van a repetir, que son las respuestas que nadie más puede ver. ¿Quién puede ver estas respuestas? Solamente nosotros, que somos los hijos de Dios. ¿Quién más puede ver estas respuestas? Aquellos que se han aferrado al pacto de una forma correcta, aquellos que han visto y han visto lo más importante en Dios. Son aquellas personas que van a ver estas respuestas que nadie más puede ver. El mundo no lo puede ver, políticos no lo pueden ver, la ciencia no lo puede ver, los grandes eruditos del mundo no pueden ver estas respuestas, que solamente nosotros, como esa iglesia de Cristo, lo podemos ver, como esos líderes que Dios ha levantado para esta época. Este proceso en sí mismo es la oración y la mejor bendición con la que podemos llegar a ser los misioneros eternos. ¿Amén? Entonces, todo esto se va a dar a cabo en nuestras vidas a través de la oración, nuestra mejor bendición con la que podemos llegar a ser esos misioneros, esos discípulos eternos. Hay un mensaje para nosotros en esta mañana. Constantemente Dios nos está hablando de que tenemos que levantar 70 discípulos, 70 obreros, 70 naciones, 70 tribus. Amén. Es nuestro deber, es el llamado que tenemos nosotros para testificar al mundo de Jesús como el Cristo. Por eso, esta mañana el primer punto nos habla de que súbete sobre un monte alto y di a las ciudades. Solo podemos ver en Isaías 40, el 1 al 8. Solamente esta palabra puede consolarnos, porque la palabra puede enderezar la calzada y allanar el valle áspero. Esa es la palabra, hermano. La palabra restaura, la palabra consuela, la palabra nos da, nos lleva realmente a conocer el deseo y el corazón de Dios. Esta palabra es una noticia hermosa, y lo que esperan en Jehová, con esta palabra tendrán nuevas fuerzas. Si esperamos en nuestra propia fuerza, vamos a desanimarnos. Si comenzamos a ver al hombre, nos vamos a desanimar. Si comenzamos a ver las circunstancias, nos vamos a desanimar. Pero si miramos realmente a Dios, que es nuestro respaldo celestial, vamos a recibir la fuerza que solamente Él da a sus hijos. Amén. Así que en esta mañana podamos entender eso. También dice, por lo tanto, Dios nos ha dicho que hablemos de su palabra sobre un monte alto y que digamos la palabra que va a permanecer para siempre. Aunque desaparezca todo, desaparezca la ciencia, desaparezca la economía, todo lo que puede desaparecer en este mundo, eso no es eterno. Todo lo físico que hay en este mundo no es eterno. Nosotros vamos a desaparecer un día, vamos a irnos con nuestro Padre, pero la palabra jamás va a desaparecer. Por eso es importante entender que esta palabra es una noticia hermosa, es una palabra que tenemos que transmitirlo a nosotros. Por eso, si seguimos la corriente de la palabra y si nos equipamos con las 9 configuraciones, recibiremos la sanidad de los problemas espirituales. Entonces necesitamos sanarnos espiritualmente antes de salir al mundo, antes de salir al campo, antes de pararnos en un púlpito. Nuestra propia vida tiene que ser sanada por Dios. ¿Amén? Entonces, oremos a Dios para que la sanidad venga constantemente a nosotros. Oremos a Dios para que Él siga obrando en nosotros. Oremos a Dios para que Él siga mostrándonos realmente nuestra vida, cómo está nuestra vida delante. ¿Amén? Entonces, es importante este tiempo. Es importante este tiempo de Dios a solas. Es importante este tiempo donde estamos recibiendo la gracia de Dios para poder seguir avanzando en este itinerario que Dios ha preparado. En el punto número 2, un ratito. Hay un audio prendido ahí. Un ratito. Ok.
Ok, ya está. Entonces, punto número 2, habla, dilo urgentemente a aquellos que están a punto de perecer. Punto número 2, dilo urgentemente a aquellos que están a punto de perecer. Como es algo urgente, dijo, anunciadora de Sión, levántate fuertemente, o levanta fuertemente tu voz, porque Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señorará. Amén. Porque no hay nada que se pueda comparar con Dios. Nos dice que saquemos rápido a las personas que están a punto de perecer. El mundo solamente vive de apariencia. Tú ves por las redes sociales, por el YouTube, por el TikTok, por el Facebook, por Instagram, personas que aparentemente están felices, pero están a punto de colapsar espiritualmente, están a punto de tirar la toalla emocionalmente. ¿Por qué? Porque no conocen el contenido del Evangelio. No solamente el mundo, sino también muchas iglesias, muchos hermanos, muchos pastores que están sufriendo porque no conocen la respuesta que solamente viene a través del Evangelio. Por eso es importante que proclamemos el Evangelio. Por eso es importante que anunciemos y levantemos fuertemente esta voz del Evangelio que tú y yo tenemos, hermano. Entonces, no estemos desanimados, no estemos preocupados, no estemos afanados. Confiemos completamente de que Dios nos ha dado esta palabra que va a traer sanidad a los campos, va a traer sanidad a nuestras familias, va a traer sanidad a nuestras vidas, va a traer sanidad a nuestra iglesia, va a traer sanidad a nuestros líderes. Amén. Porque es fácil llegar y vivir una vida religiosa. Es fácil. A veces caemos en un tiempo de religiosidad porque nos desviamos realmente de ver a Dios, nos desviamos de ver su palabra, nos desviamos de ver el pacto y comenzamos a ver las circunstancias y comenzamos a debilitarnos espiritualmente, comenzamos a debilitarnos emocionalmente, comenzamos a debilitarnos físicamente y perdemos. Por eso nosotros en este tiempo Dios nos ha dado esta palabra. Amén. ¿Para qué? Para poder realmente llevar este mensaje a estas personas que están pereciendo, a estas personas que están a punto inclusive de quitarse la vida. He sido testigo todo este tiempo de cómo hijos de pastores se han quitado la vida. Pastores mismos han caído en desolación, han caído en conflicto, en problemas económicos terribles, porque se han aferrado a cosas incorrectas. Por eso nosotros en esta mañana tenemos que proclamar el poder de Jesús, el poder de Cristo, el poder de la palabra, el poder del Evangelio. Como Pablo lo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación. ¿Amén? Entonces, si nosotros no lo podemos disfrutar, no lo podemos transmitir a los demás. Por eso Dios muchas veces nos llama a un tiempo de reflexión, un tiempo de estar a solas con Él, para recibir fuerzas. Amén. Para no caer en ese tiempo de religiosidad. El punto número 3 habla de anuncia a los obreros. Antes de que Jacob cambiara su nombre, Dios lo llamó Jacob, ¿no? A Israel. De los dos nombres, uno era su nombre antes de convertirse y otro después. Dios nos dice que anunciemos las evidencias a las que nos hemos aferrado, las evidencias que hemos visto y escuchado. Amén. También dice que dará las nuevas fuerzas los que esperan en Jehová. Por eso tenemos que mostrar, tenemos que declarar, tenemos que anunciar las evidencias que hemos visto y hemos escuchado todo este tiempo en el cual estamos experimentando el Evangelio, el cual ya no somos los mismos del año pasado, no somos los mismos de la semana pasada. ¿Por qué? Porque dice la palabra, dice la Biblia, que somos transformados de gloria en gloria, somos transformados de victoria en victoria, somos transformados cada día por la palabra, por el Evangelio. Cuando se quiebra lo que se ha grabado en nosotros, cuando se quiebra lo que ha sido enraizado en nosotros, comienza a llenarse el contenido correcto, comenzamos a experimentar nuestra naturaleza nueva en Dios. Amén. Por eso es importante que anunciemos las evidencias que hemos visto y escuchado del Evangelio.
¿Por qué? Porque Él va a dar esas nuevas fuerzas a los que esperan en Jehová. Entendamos eso en esta mañana, que solamente tenemos que anunciar. Hay muchos líderes desanimados, hay muchos pastores que están afanados, preocupados por la economía, por diferentes cosas. La salud, por la familia, por los hijos. Entonces anunciemos realmente el Evangelio, levantemos oración por ellos, por nuestros remanentes, por nuestros líderes, por los pastores, por nuestra familia, para que ellos realmente conozcan y reciban esa fuerza que solamente puede venir de Dios. ¿Amén? Por eso las águilas, también dice acá, no esperan hasta que sus crías vuelan, sino las sueltan a gran altura y los escogen antes de tocar a tierra. ¿Amén? Entonces, ellos no esperan que sus polluelos, sus aguiluchos, puedan volar. Ellos los avientan para que puedan, ¿no? Puedan volar, puedan crecer. Así se repite hasta que sus crías puedan volar. Entonces, la razón por la que Dios nos permite sufrimiento es para que podamos volar como las águilas. ¿Amén? Ahora entendemos todo lo que hemos podido haber pasado. El sufrimiento en nuestra familia, el sufrimiento en el trabajo, en los estudios, en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque nos permite, Él nos quiere que volemos, que confiemos absolutamente en Él. Que no dependamos de nuestro propio criterio, no dependamos de nuestra propia opinión, sino dependamos absolutamente de Él. Eso es lo que Dios quiere en esta mañana. Que dependamos completamente de su soberanía, dependamos de lo que es eterno, nos aferremos a Él. Amén. Entonces ahora se entiende todo, porque Dios nos ha permitido que pasemos tantas cosas. Nuestra niñez, nuestra adolescencia, porque hemos entendido que solamente en Dios está nuestras vidas. No está papá, no está mamá, no hay nadie que nos apoye, pero siempre ha estado Dios ahí, levantando nuestras vidas, porque es la única forma que hemos podido aprender a depender de Él. En las circunstancias, en los eventos, en cada momento que hemos experimentado nosotros, que ahora estamos delante de Dios en este tiempo, son esas circunstancias que Dios mismo ha permitido. Amén. Entonces no ha sido un sufrimiento para la destrucción, ha sido un sufrimiento para poder depender absolutamente de Dios. Mientras otros dependen de sus propias fuerzas, mientras otros dependen de su propio conocimiento, sabiduría, capacidad, nosotros dependemos absolutamente de Él. Y en Él recibimos nueva fuerza como las águilas. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es nuestra oración esta mañana? Dios, esperamos tu gracia en esta semana. Permítenos las fuerzas para que podamos levantar lo que están con dificultades en las situaciones. Por eso, permítenos la verdadera sabiduría. Padre, tu palabra, Dios, dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Permítenos en esta mañana recibir esa gracia, Señor, para que cada día podamos transmitir este evangelio de lo eterno a las personas en el campo, a nuestras familias, a nuestros obreros, los líderes, los evangelistas, nuestros remanentes, Padre, que puedan ver y escuchar de tu grandeza, Señor, de tu respaldo, y el respaldo del trono celestial. Que nuestra vida, Señor, está centrada solamente en ti, Padre. Y que si hasta hoy nos hemos desviado, hemos confiado, Señor, en el hombre, hemos confiado en respuestas físicas, que hoy podamos volver a ti, Padre. Que volvamos hoy a nuestro primer amor, que volvamos, Padre, a depender absolutamente de ti, Padre, aferrados al pacto, aferrados a ese itinerario que tú has preparado para poder avanzar en esta mañana, Padre, como iglesia, como pastores, como líderes, Padre, podamos entender eso en este tiempo, Padre, que nuestra fuerza absolutamente depende de ti, Señor. Oramos por nuestros pastores de acá del Perú, por la Alianza, Señor, oramos también por nuestros amigos pastores de Panamá, Pastor Luis, la pastora Argelia, el pastor Isaac, también el pastor señor Jairo de allá de la selva, que también he tenido contacto con él, por cada uno de nosotros, Señor, por el pastor Ricardo, por el pastor Henry,
por este tiempo con el cual tú nos permites, Señor, estar delante de ti. Renueva, Señor, en este tiempo nuestras fuerzas para seguir avanzando en este tiempo y en este campo y en este horario del cual tú nos permites estar, Padre. Oramos en esta mañana, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, así que sigamos disfrutando de este tiempo de culto de oración de madrugada.